Rafael entró al tribunal con una sensación extraña. La sala estaba llena de murmullos, y el aire estaba cargado de tensión. Un tribunal de la ciudad de Río de Janeiro, uno de esos lugares donde las apariencias lo son todo. Con cada paso que daba, podía sentir las miradas de los demás sobre él. Todos los ojos parecían escanearlo con rapidez, juzgando lo que veían, un joven negro, vestido con ropa simple, de clase baja. Nadie sabía que él, en realidad, no era un acusado común. Nadie sabía que Rafael, más allá de su apariencia, era un abogado que se había infiltrado en el sistema judicial para ponerlo a prueba. La juez, doctora Beatriz Castro, observó a Rafael al entrar. No hizo nada para ocultar su escepticismo y desdén. La misma mirada de siempre, la mirada que los que vienen de su clase social conocen muy bien. Esa mirada que siempre dice, no encajas aquí. Rafael era, en su mente, solo otro joven más tratando de engañar al sistema. Un chico pobre intentando una oportunidad en un sistema que nunca lo aceptaría. Sin embargo, algo en su interior le decía que este momento era el primero de muchos. No solo sería la prueba de su habilidad legal, sino también de su capacidad para cambiar la narrativa que el sistema le imponía a los de su clase. ¿Está listo para comenzar, joven?, preguntó la doctora Beatriz, con una mezcla de indiferencia y burla, mientras lo observaba desde su asiento elevado. Rafael levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Sabía que no podía mostrarse débil. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que esta era su oportunidad de demostrar algo mucho más grande que la inocencia de un acusado. Él estaba dispuesto a enfrentarse no solo a su caso, sino a un sistema entero que lo veía como menos. Respiró hondo y asintió con calma. Sí, estoy listo. La juez esbozó una leve sonrisa, convencida de que el joven no tenía la menor idea de lo que le esperaba. Pero a medida que avanzaba la sesión, Rafael comenzó a desmantelar las acusaciones con una claridad y precisión que sorprendieron a todos en la sala. La acusación lo pintaba como un ladrón común, basándose en evidencias que no tenían ni lógica ni sustancia. Cada argumento de la fiscalía parecía tener grietas, y Rafael las señalaba una por una, desmontando los detalles que de otro modo habrían pasado desapercibidos. A medida que avanzaba en su defensa, la doctora Beatriz comenzó a notar que algo no encajaba. El joven, sin educación formal ni experiencia en el campo legal según los registros, parecía estar mucho más capacitado que cualquier abogado que ella hubiera conocido. Sin embargo, en un momento de frustración, la doctora Beatriz interrumpió de manera despectiva. ¿De dónde has sacado todas estas ideas, joven? ¿Te crees un abogado, acaso? Sus palabras fueron acompañadas de una risa que resonó en la sala, como si todo el tribunal estuviera alineado con la burla. Rafael no respondió de inmediato. Sabía que el sistema, al que tanto quería desafiar, se basaba en la suposición de que su origen social y su apariencia definían su valor. Sabía que la doctora Beatriz, con toda su autoridad, no vería nada más allá de la fachada de un joven de barrio. Pero Rafael había estudiado bien el caso, y más aún, había estudiado bien el sistema judicial. Sabía que las injusticias y prejuicios existían en cada rincón, y no podía permitir que una persona como él, o cualquier otra, fuera condenado solo por las apariencias. Un abogado, señora, replicó Rafael, su tono tranquilo pero firme. No solo soy un abogado, doctora Beatriz. Soy un abogado dispuesto a poner a prueba la justicia de este sistema. No solo estoy aquí para ganar este caso, sino para exponer la falacia que permite que alguien como usted me subestime. Las palabras de Rafael se quedaron flotando en el aire, y aunque no recibieron respuesta inmediata, el peso de su mensaje se hizo evidente en la sala. Mientras la doctora Beatriz se recuperaba de la inesperada respuesta, Rafael continuó. Con cada argumento, con cada cuestionamiento que hacía, parecía desplazar las piezas del caso. La fiscalía comenzó a quedarse sin respuestas y sin fundamento. Mientras tanto, él, con una calma impresionante, evidenciaba cómo la acusación era una construcción vacía, basada en prejuicios y evidencias manipuladas. Nadie en la sala sabía que todo había sido un plan meticulosamente diseñado por él. No estaba allí por casualidad, ni por la simple intención de defenderse. Rafael, el joven delincuente, era en realidad un abogado de defensa altamente calificado que se había infiltrado en el sistema para desafiarlo. No solo quería exponer cómo la sociedad lo veía como un caso perdido, sino también cómo el sistema judicial lo había condenado antes incluso de escuchar su voz. La doctora
Beatriz, aún sin comprender del todo lo que sucedía, se encontraba atrapada en un desafío más grande que el simple caso. Estaba enfrentando una exposición que nunca había anticipado. ¿Qué opinas de la situación de Rafael hasta ahora? ¿Te sorprende que un joven como él desafíe el sistema de esta manera? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas de la trama. No olvides darle like si te está gustando la historia, y comparte con tus amigos para que ellos también vivan esta experiencia única. A medida que Rafael continuaba desmontando la acusación, la sala de tribunal se tornaba más silenciosa. La doctora Beatriz, que hasta ese momento se había mostrado segura de su posición, comenzaba a sentirse incómoda. El joven que ella había subestimado estaba desafiando cada una de sus suposiciones. Las pruebas que había presentado la fiscalía ya no parecían tan sólidas, y los testimonios de los testigos comenzaban a perder peso. Rafael no solo refutaba la acusación con lógica, sino que también lo hacía con una precisión que no podía ignorarse. Cada detalle que él señalaba parecía ser un golpe directo a la credibilidad de todo el proceso. Para aquellos en la sala que no sabían nada del caso, parecía casi imposible que un joven como él pudiera poseer tal nivel de conocimiento y habilidad para argumentar. Y sin embargo, lo hacía con una calma sorprendente. En un momento, la doctora Beatriz se vio obligada a intervenir. Su rostro, antes confiado, ahora reflejaba una ligera preocupación. Quería que el juicio siguiera su curso habitual, sin desviaciones, sin que la inteligencia de Rafael alterara el ritmo al que ella estaba acostumbrada. «¿Qué más tienes que decir, joven?», preguntó, con tono despectivo, pero con una pizca de inseguridad. Rafael levantó la mirada, sabiendo que este era el momento perfecto para dar un golpe final. «No estoy aquí solo para defenderme de falsas acusaciones», comenzó. «Estoy aquí para señalar cómo todo el sistema funciona en favor de los prejuicios, cómo la justicia no ve lo que no quiere ver. No soy el único que ha sido tratado como un caso perdido, hay cientos de personas que enfrentan lo mismo todos los días, solo porque no cumplen con el molde de lo que ustedes llaman aceptabilidad, punto». La sala guardó silencio por un segundo. La jueza, al escuchar esas palabras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El abogado defensor de la fiscalía intentó intervenir, pero la firmeza de Rafael lo mantuvo callado. La audiencia se había vuelto un enfrentamiento directo entre los prejuicios que Rafael quería desafiar y la lógica que él comenzaba a imponer sobre el tribunal. En ese instante, Rafael se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de la doctora Beatriz. Su postura ya no era la misma. No solo estaba defendiendo su caso, estaba cuestionando la manera en que los sistemas de poder operaban y cómo la apariencia de las personas podía influir en su destino, independientemente de lo que realmente eran capaces de hacer. La jueza trataba de mantener el control, pero Rafael notaba cómo su confianza se desmoronaba lentamente, sin que ella pudiera hacer mucho para evitarlo. Fue entonces cuando él hizo su declaración más impactante: «Soy un abogado de defensa altamente calificado, doctora Beatriz. Y me he infiltrado en este juicio para mostrarle a usted y al sistema lo fácil que es perderse en las apariencias. Lo fácil que es ignorar la verdad solo porque no encaja con lo que usted cree que es correcto». El rostro de la doctora Beatriz se descompuso. Un shock la invadió, mientras la realidad de lo que acababa de escuchar comenzaba a calar hondo en su mente. Durante unos segundos, la sala entera estuvo en absoluto silencio. Los miembros del tribunal, sorprendidos por la revelación, no sabían cómo reaccionar. ¿Cómo había sido posible que alguien tan joven, tan aparentemente humilde, hubiera logrado infiltrarse de esa manera? Rafael no era un delincuente común. Era un abogado con un propósito mucho mayor: demostrar cómo el sistema judicial podía ser manipulado, cómo los prejuicios raciales y sociales seguían siendo parte integral de la forma en que se administraba la justicia. En ese momento, todo el peso de la verdad se posó sobre la jueza, que, por primera vez en mucho tiempo, sintió el impacto de sus propias creencias preestablecidas. El sistema, del que ella formaba parte, comenzaba a caer por su propio peso. Y la audiencia comenzaba a comprender que este juicio no era solo sobre el destino de un joven, sino sobre cómo la apariencia de las personas a menudo los condena antes de que puedan siquiera defenderse. Así que todo esto era una prueba, dijo la doctora Beatriz, intentando recuperar su compostura, pero su voz estaba temblorosa. Rafael no respondió de inmediato. Él ya había hecho lo que había venido a hacer. Había puesto en evidencia la fragilidad de un sistema que lo había juzgado por su apariencia, por su origen, sin detenerse a ver lo que realmente era.
No solo estaba desafiando la acusación, sino también los prejuicios profundamente enraizados que formaban la base de ese juicio. Mientras la doctora Beatriz intentaba recomponerse, Rafael dirigió su mirada hacia el público, como si de alguna manera supiera que había tocado algo mucho más profundo que un simple juicio legal. No es solo sobre este caso, continuó Rafael. Es sobre todos los casos en los que personas como yo, y otras como yo, han sido condenadas por lo que parecen ser. Hoy, vengo a demostrar que el sistema no está diseñado para todos. Vengo a demostrar que hay algo mucho más allá de las apariencias. Si te está sorprendiendo la revelación de Rafael, no te pierdas lo que sucede a continuación. Este es solo el comienzo de una batalla mucho más grande que cuestiona el sistema de justicia mismo. Déjanos tu comentario sobre lo que piensas de la jugada de Rafael hasta ahora y, si aún no lo has hecho, dale like y comparte con tus amigos para que ellos también vean cómo se desarrolla esta increíble historia. La sala de tribunal se había transformado en un escenario donde la verdad y la justicia comenzaban a ser cuestionadas de una forma inesperada. Rafael, con su serenidad inquebrantable, seguía desmantelando las suposiciones que todos tenían sobre él. La doctora Beatriz, que hasta ese momento había estado en control total, ahora se encontraba en una posición incómoda. La revelación de que Rafael no era un simple acusado, sino un abogado infiltrado, había desbordado todo el juicio. La sala, ahora en completo silencio, observaba la confrontación entre dos mundos que hasta entonces parecían estar tan distantes. Mientras tanto, los miembros del tribunal comenzaban a comprender que no solo se trataba de la inocencia de Rafael, sino de una crítica profunda al propio sistema judicial. La doctora Beatriz, intentando mantener su compostura, se veía cada vez más agobiada por la presión de su propia arrogancia y el peso de su equivocación. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y confusión, algo que rara vez se veía en un profesional tan seguro de sí mismo. «No puedo creer lo que estoy escuchando», murmuró la doctora Beatriz, con la mirada fija en Rafael, sin poder ocultar la incomodidad que le provocaba la situación. Había perdido el control de la sala, y las palabras de Rafael resonaban en su mente como un eco persistente. Él no solo había demostrado que estaba inocente, sino que había expuesto la fragilidad de un sistema que se basaba en prejuicios. Rafael había logrado algo más grande que simplemente defenderse. Había logrado poner en tela de juicio la forma en que se administraba la justicia en el país. La jueza, que antes veía todo con una mirada de superioridad, se veía ahora atrapada en la reflexión. No podía ignorar lo que había descubierto, ni podía seguir adelante con el juicio sin enfrentar las implicaciones de lo que estaba sucediendo. La audiencia, cautiva, esperaba con ansias una respuesta de la doctora Beatriz, pero ella no podía encontrar palabras que pudieran revertir la situación. Cada intento de defenderse parecía más vacío que el anterior. Rafael, por su parte, estaba completamente consciente del impacto que sus palabras y su actuación estaban causando. Sabía que había dado un golpe certero, pero también entendía que el camino hacia la verdadera justicia no sería tan simple. Su lucha no solo era contra la acusación que enfrentaba, sino contra un sistema que sistemáticamente condenaba a aquellos que no cumplían con sus estándares de aceptabilidad. Pero en ese momento, se sintió más fuerte que nunca. No solo estaba demostrando su habilidad legal, sino que estaba desafiando la estructura misma del poder. Mientras la doctora Beatriz intentaba recomponerse, Rafael continuó hablando, su voz firme y clara. Este no es solo un caso más, doctora Beatriz. No es solo sobre mí, ni sobre la acusación que están presentando. Es sobre cómo ustedes, los que están en el poder, deciden que personas como yo no tenemos el derecho de ser escuchados, de ser tratados como iguales. Lo que estoy mostrando aquí hoy es que la justicia no debe estar definida por lo que alguien parece ser, sino por lo que realmente es. Sus palabras eran más que un simple desafío, eran una llamada de atención a un sistema que había sido complaciente con la discriminación y el prejuicio. No solo se trataba de él, sino de todos los que, como él, habían sido condenados por el simple hecho de no cumplir con los moldes de la sociedad. La doctora Beatriz, cada vez más asfixiada por la revelación de la verdadera identidad de Rafael, intentó retomar el control. «Esto es un fraude. ¿Cómo puede alguien así estar dirigiendo este juicio?», espetó, con una voz que intentaba esconder su creciente desesperación. Pero Rafael no permitió que su intento de descalificarlo tuviera efecto. «¿Fraude?», replicó con calma. «No, doctora Beatriz, esto no es un fraude, es una lección.
Es un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. Y que las personas no deben ser juzgadas por su apariencia ni por lo que usted cree que son. Usted nunca me vio como un ser humano, sino como un número más, un caso más, una oportunidad para mantener su fachada de poder. La sala estaba en silencio absoluto mientras las palabras de Rafael se filtraban en la mente de todos los presentes. La jueza, que había sido una figura intocable hasta ese momento, comenzaba a tambalear bajo el peso de su propia ignorancia. Rafael había dado un paso más allá de la defensa personal, había atacado la raíz del problema, la desigualdad en el sistema judicial, la discriminación sistemática que, aunque oculta, aún era muy real. Mientras la doctora Beatriz luchaba por encontrar una respuesta, Rafael ya había dado el siguiente paso. Con la seguridad que lo caracterizaba, se dirigió al tribunal. La justicia debe ser imparcial, pero lo que vemos hoy es lo opuesto. Un sistema que favorece a los que tienen poder, a los que tienen dinero, a los que parecen ser de una determinada manera. Hoy, no estoy luchando solo por mi libertad, estoy luchando por la libertad de todos los que han sido condenados sin una verdadera oportunidad de defenderse, todos aquellos que han sido invisibilizados solo porque no encajan en la imagen perfecta de la sociedad. Cada palabra que decía resonaba más fuerte en la sala, y cada mirada en el tribunal comenzaba a enfocarse en la doctora Beatriz, cuya postura ya no era tan imponente. Rafael no solo había ganado el juicio, había ganado algo mucho más grande, la oportunidad de cambiar el paradigma. Ahora, la jueza se encontraba ante la cruda realidad de sus propios prejuicios, y la audiencia, cada vez más cautiva, esperaba con expectativa cómo se resolvería este conflicto. Esto está tomando un giro inesperado. ¿Qué piensas de la estrategia de Rafael hasta ahora? ¿Crees que la doctora Beatriz podrá encontrar una salida? Déjanos tu comentario y comparte con otros para que no se pierdan lo que sigue. Si aún no has dado like, hazlo ahora y acompáñanos hasta el final para ver cómo se resuelve esta increíble historia. La atmósfera dentro del tribunal estaba cargada de tensión, como si el aire mismo estuviera esperando la siguiente jugada. Rafael, con su expresión tranquila, no podía evitar sentir que había dado un paso crucial en su lucha. Había mostrado su habilidad, desmantelado las falsas acusaciones y expuesto las grietas profundas del sistema judicial. Pero su verdadera batalla apenas comenzaba. La doctora Beatriz, que antes había sido una figura imponente de autoridad, ahora se encontraba tambaleando, tratando de recuperar la compostura que había perdido. El peso de la verdad comenzaba a hundirla, y la mirada del público, que antes la veía con respeto, ahora se dirigía hacia ella con desconfianza. Rafael, por su parte, no había buscado humillarla, pero sí había dejado claro que el sistema que ella representaba era imperfecto, lleno de prejuicios y discriminación. Él había hablado con firmeza, pero también con un profundo sentido de justicia, un sentido que trascendía su caso personal. Mientras tanto, los testigos, los abogados y el público comenzaban a tomar conciencia de que la historia que estaban presenciando no era solo sobre un joven acusado de un crimen que no cometió. Era una historia que cuestionaba los cimientos mismos de la justicia en un país marcado por las desigualdades sociales y raciales. La doctora Beatriz, atrapada entre la ira y el desconcierto, intentó restablecer el orden. «Esto es inadmisible», dijo, con una voz que trataba de parecer firme, pero que ya no tenía la misma autoridad que antes. «Estamos aquí para juzgar un caso, no para hacer un espectáculo de tus acusaciones sin fundamento». Pero Rafael no se dejó intimidar. Sabía que estaba enfrentando algo mucho más grande que un juicio cualquiera. Sabía que, en ese mismo instante, estaba abriendo los ojos de aquellos que, como la doctora Beatriz, creían que el sistema judicial funcionaba de manera imparcial. «No es un espectáculo, doctora». Beatriz respondió con calma. «Es la realidad de lo que sucede todos los días en los tribunales. Lo que he hecho aquí hoy no es solo defenderme, es mostrar que el sistema no es justo, que hay personas que son condenadas no por sus acciones, sino por lo que parecen ser». Cada palabra de Rafael era un golpe directo a los cimientos de lo que muchos consideraban un pilar de la justicia. La sala se encontraba ahora en completo silencio, mientras los presentes observaban cómo la doctora Beatriz trataba de reponerse. No podía negar lo que acababa de ser revelado. El sistema no era tan perfecto como ella había creído. Mientras la doctora Beatriz se tambaleaba bajo el peso de la verdad, el abogado defensor de la fiscalía, que había permanecido en silencio hasta ahora, decidió intervenir. «Este no es el lugar para discutir ideologías o cuestionar el sistema judicial», dijo,
su voz grave y autoritaria, intentando devolver el control al tribunal. Pero las palabras del abogado no tuvieron el mismo impacto que las de Rafael. «¿Qué espera, abogado?», replicó Rafael sin perder la compostura. «¿Que cierre los ojos a la realidad? Ustedes están aquí para administrar justicia, no para mantener el statu quo de un sistema que favorece a los poderosos y condena a los vulnerables». El abogado defensor, visiblemente molesto, intentó refutar lo que Rafael había dicho, pero no encontró las palabras adecuadas. Rafael había logrado algo que pocos podían. Había tocado la fibra más sensible del sistema judicial, obligando a todos a cuestionarse a sí mismos. A medida que los testigos y los miembros del público comenzaban a darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo, la doctora Beatriz y su equipo se veían atrapados en su propia defensiva, sin poder escapar de la verdad que estaba saliendo a la luz. Finalmente, la doctora Beatriz, con la mirada perdida, comprendió que la batalla no se libraba solo en el tribunal, sino en las mentes de todos los que presenciaban este juicio. «¿Qué pretende lograr con esto, joven?», preguntó, su tono ahora menos agresivo y más resignado. Rafael la miró fijamente. «Lo que estoy logrando es que el sistema se vea tal como es, doctora Beatriz. Que se vea en su verdadera forma. La justicia no es ciega, como ustedes siempre dicen. La justicia está sesgada, está contaminada por los prejuicios de aquellos que la administran». La jueza, que hasta ese momento había estado defendiendo su posición con vehemencia, ahora no tenía respuestas. ¿Cómo podría defender lo indefendible? Rafael no solo había demostrado que él era inocente, sino que había puesto a la doctora Beatriz en una posición en la que no podía seguir con su postura, porque la verdad la había superado. La sala, antes dividida, ahora parecía alineada en su apoyo a Rafael. Los murmullos de aprobación comenzaron a escucharse, y la doctora Beatriz, que en otro tiempo hubiera sido la que tomaba las decisiones, ahora era vista como una pieza más en un sistema que no tenía la capacidad de hacer justicia por igual. Rafael había ganado, no solo el juicio, sino algo mucho más importante, la dignidad de aquellos a quienes el sistema había olvidado. Increíble, ¿verdad? Rafael ha dado un golpe certero, pero la historia no ha terminado. ¿Qué piensas que sucederá a continuación? ¿Cómo responderá la doctora Beatriz? Déjanos tu comentario y no te olvides de darle like si te ha impactado esta historia hasta ahora. Sigue con nosotros hasta el final y comparte este increíble giro con tus amigos. La sala de juicio se había convertido en un campo de batalla, pero no uno físico. El enfrentamiento ahora era intelectual, y las armas eran las palabras, las pruebas y las revelaciones. Rafael, con una calma impresionante, había logrado lo que muchos pensaban imposible. No solo había demostrado su inocencia, sino que había destapado las fallas más profundas del sistema judicial. Los ojos de todos estaban puestos en él, y aunque aún quedaban algunas piezas por resolver, la verdad ya había comenzado a revelarse. La doctora Beatriz, quien hasta ese momento había representado el sistema con su actitud firme y segura, ya no era la misma. La arrogancia con la que había comenzado el juicio se había transformado en incertidumbre y duda. A pesar de que intentó recuperar el control de la situación, la evidencia de la corrupción del sistema ya estaba sobre la mesa, y no podía ignorarlo. Rafael había hablado de las grietas, de la corrupción oculta en las sombras, y esas palabras seguían resonando en la mente de la jueza. ¿Cómo podía defender lo indefendible? ¿Cómo podría explicar las fallas del sistema que ella misma había defendido durante tantos años? Rafael se encontraba ahora en una posición inusual, como alguien que había trascendido la defensa de su caso personal para convertirse en el portavoz de algo mucho más grande. Él no estaba solo luchando por su libertad, sino por la justicia que nunca había llegado a quienes como él habían sido desechados y maltratados. Los miembros del tribunal, al igual que los testigos y el público, se daban cuenta poco a poco de que este juicio ya no era solo una simple cuestión de inocencia. Era una muestra de la desigualdad que siempre había existido en el sistema judicial, una desigualdad basada en prejuicios, ignorancia y corrupción. Cada palabra que Rafael pronunciaba era un reflejo de la lucha por la dignidad humana, por el derecho de ser tratado como un igual, sin importar el color de la piel, el origen social o la apariencia. Sabía que estaba jugando un papel importante, pero no solo por su futuro, sino por el de tantas otras personas que, a lo largo de los años, habían sido ignoradas y condenadas sin una oportunidad real de defensa. Él estaba allí, parado frente a la doctora Beatriz,
demostrando que el valor de una persona no puede ser medido por las categorías que la sociedad les impone. La doctora Beatriz, al escuchar la firmeza de Rafael, comprendió que ya no estaba simplemente enfrentando a un joven acusado, sino a alguien que había destapado una verdad que ella misma no podía ignorar. Por un momento, sus ojos reflejaron una profunda incomodidad, una sensación de derrota que ella nunca había experimentado en su carrera. Era como si toda su vida profesional, toda su confianza en el sistema que había defendido, estuviera desmoronándose frente a ella. La jueza, que había sido tan crítica y despiadada con Rafael, ahora se encontraba en una posición vulnerable, frente a una verdad que no podía seguir ignorando. Pero en lugar de rendirse, trató de retomar el control. «Esto no tiene sentido», dijo, casi para sí misma. «Este es un juicio, no una charla sobre teoría social. Necesitamos resolver este caso». Sin embargo, la fuerza de las palabras de Rafael ya había dejado una marca profunda. La audiencia comenzaba a murmurarse entre sí, y la atmósfera de la sala se había transformado. Las piezas del rompecabezas ya no encajaban como antes, y la doctora Beatriz no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. El juicio no era solo un procedimiento legal, era un testimonio de las fallas de un sistema que, con sus normas y prejuicios, había condenado a personas como Rafael durante años. Finalmente, Rafael hizo su último movimiento, algo que no solo aclararía su caso, sino que marcaría la diferencia para siempre. Miró a la doctora Beatriz, quien parecía estar buscando alguna forma de escapar de la verdad que él había puesto sobre la mesa. «Lo que he hecho aquí hoy no es solo para salvarme a mí», dijo con firmeza. «Es para que otros no tengan que pasar por lo que yo he pasado. Es para que este sistema deje de operar bajo la presunción de que todo el que parece ser diferente es culpable. El prejuicio no solo se lleva la libertad de las personas, también les roba la dignidad». La sala quedó en silencio absoluto. Nadie dijo una palabra, pero todos comprendieron el peso de sus palabras. Rafael no solo había defendido su vida, había defendido la vida de todos aquellos que, por el simple hecho de no ajustarse a las expectativas sociales, habían sido condenados sin una verdadera oportunidad de ser escuchados. La doctora Beatriz, ante el silencio de la sala, ya no podía sostener la mirada de Rafael. Ella sabía que lo que él decía no era solo un discurso vacío. Era la cruda realidad que ella misma había ignorado durante años. Su propio sistema de justicia había fallado, y ella, que lo había defendido sin cuestionarlo, se encontraba ahora atrapada en la red de sus propios prejuicios. ¿Qué opinas de la postura final de Rafael? ¿Crees que la doctora Beatriz se dará cuenta de la magnitud de su error? Deja tu comentario y compártelo con tus amigos para que todos puedan ver el giro de esta historia. Si aún no lo has hecho, dale like y no te pierdas lo que sigue. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Nadie se movía, todos estaban absortos en la batalla que acababa de librarse ante sus ojos. Rafael había revelado la verdad, y con ella, había dejado una huella indeleble en todos los presentes. La doctora Beatriz, la jueza que había empezado con la absoluta confianza de que su sistema era infalible, ahora estaba atrapada en la contradicción de su propia conciencia. Había quedado claro que Rafael no era solo un joven acusado injustamente, sino un abogado infiltrado, un defensor de la justicia que había venido a exponer lo que muchos preferían ignorar. El sistema, con todas sus fallas, ya no podría volver a ser visto de la misma manera. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los asistentes mientras la verdad seguía calando hondo. La jueza, que había defendido durante años el orden judicial, ahora se veía atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones y prejuicios. El juicio, que en sus inicios parecía ser un simple proceso, se había convertido en una lección para todos los involucrados. Mientras los abogados y testigos digerían lo sucedido, la doctora Beatriz trataba de recomponerse. Su postura, antes firme y autoritaria, ahora era de duda y confusión. Su mirada perdida en el aire reflejaba el choque de tener que enfrentar la cruda realidad de la que nunca quiso ser consciente. Rafael, por su parte, se mantenía firme, con la misma calma con la que había enfrentado cada obstáculo en este juicio. No solo había logrado probar su inocencia, sino que había logrado mucho más. Había desafiado un sistema que estaba profundamente arraigado en la discriminación y el prejuicio. Para él, este juicio no solo era su oportunidad de salir libre, sino su oportunidad de exponer la mentira que había estado gobernando la justicia. Había puesto en evidencia cómo las personas como él, basadas en su origen, su raza o su apariencia,
eran constantemente vistas como culpables antes de que pudieran siquiera defenderse. No había nada que pudiera detenerlo ahora. La batalla que había comenzado como un juicio personal se había convertido en un enfrentamiento contra un sistema que ahora tenía que rendirse ante la verdad. Rafael no solo había demostrado que la justicia estaba parcializada, sino que había iniciado un movimiento que podría cambiar el rumbo de muchas otras vidas. En la mente de todos los presentes, la imagen del joven acusador se transformaba en algo más grande. Era un símbolo de lucha, de dignidad, de valentía. Mientras los miembros del tribunal digerían las palabras de Rafael, la doctora Beatriz se encontraba atrapada en una sensación de impotencia. ¿Cómo pude no haberlo visto?, pensaba mientras su mente corría a toda velocidad, buscando una justificación para lo que acababa de ocurrir. Sabía que no podía volver atrás, pero la realidad se le caía encima con todo su peso. Las decisiones que había tomado durante su carrera, el trato hacia los acusados, hacia las personas que venían de orígenes humildes, se le mostraban ahora como errores graves. No podía ignorar lo que Rafael había dicho, no podía seguir defendiendo un sistema que estaba roto por dentro. La justicia, la que ella siempre había considerado justa e imparcial, ahora se le presentaba como una mentira, una estructura que favorecía a aquellos con poder y autoridad, y condenaba a los que no se ajustaban a sus estándares. Lo que había sucedido en ese juicio iba mucho más allá de las leyes. Era un reflejo de la profunda desigualdad que marcaba las vidas de miles de personas. Finalmente, la doctora Beatriz, alzando la voz con la esperanza de restablecer alguna forma de control, se dirigió a la sala. Este juicio ya no es solo sobre el caso de este joven, comenzó, con la voz quebrada. Es un recordatorio de que debemos cuestionar lo que creemos que sabemos. Y debo ser honesta, esto nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionar nuestras propias decisiones. Sus palabras, aunque vacilantes, marcaron un punto de inflexión. No solo había admitido el error, sino que había mostrado la puerta abierta para un cambio. Por primera vez en mucho tiempo, los ojos de la doctora Beatriz ya no estaban llenos de desprecio hacia Rafael, sino de reconocimiento. Rafael no solo había ganado su caso, sino que había obligado a todos los presentes a reflexionar sobre la justicia misma. El cambio ya no podía ser detenido. Rafael, al ver la reacción de la doctora Beatriz, se dio cuenta de que había logrado lo impensable. Había hecho que una pieza clave del sistema reconociera sus fallas, que aceptara que la justicia no podía ser impartida de manera equitativa mientras se ignoraran las realidades sociales y raciales. Este juicio no sería solo una victoria personal, sería una chispa que encendería una llama de conciencia en muchos otros. Este giro final de la historia deja mucho para reflexionar. ¿Qué opinas de la lección que Rafael le dio al sistema? ¿Crees que algo cambiará a partir de ahora? Deja tu comentario. Comparte este poderoso final y asegúrate de darle like para seguir disfrutando de historias que realmente hacen pensar.